¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre en los cielos, a miles de pies sobre el suelo? Quédate con nosotros en un fascinante recorrido mientras exploramos los eventos más inquietantes que ocurrieron a miles de pies de altura, desde vuelos que aparecieron más de 30 años después, hasta otros que aterrizaron con los pasajeros convertidos en esqueletos o sobrevivencias increíbles, desconcertando a todo el personal aeroportuario. Empecemos diciendo algo tan impresionante como que un avión aterrizó 37 años tarde. Sí, lo has oído correctamente. Había una aeronave que estuvo en tránsito durante 37 años, pero lo más sorprendente es que no había nadie a bordo que tuviera conocimiento de que habían pasado 37 años de sus vidas en ese insólito vuelo. ¿Cómo sucedió algo tan extraño? Resulta que el avión en cuestión era el vuelo 914 de Pan Am, un Douglas DC-4 que llevaba a 57 pasajeros y 6 miembros de la tripulación en julio de 1955. Partió del aeropuerto de la ciudad de Nueva York con destino a Miami, Florida, en un vuelo que normalmente duraría solo unas pocas horas. Sin embargo, nunca llegó a su destino previsto. Sorprendentemente, el avión reapareció sin previo aviso e invisible para los radares en Caracas el 9 de marzo de 1985. Los pasajeros, asustados y atónitos, observaron un mundo completamente nuevo, mientras que el piloto dejó caer un pequeño calendario por la ventana antes de realizar un rápido giro de regreso a la pista de despegue, desapareciendo tan repentinamente como había llegado. Aunque el calendario podría haber arrojado luz sobre el misterio, desafortunadamente, no hay información disponible al respecto. Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se apoderaron tanto del calendario como de las cintas de la torre, negándose a comentar sobre el incidente a lo largo de las décadas. A lo largo de los años, han circulado diversas teorías sobre este misterioso vuelo 914. La más popular sugiere que el avión atravesó algún tipo de portal del tiempo o agujero de gusano. En lugar de aterrizar en Miami en 1955, apareció en Venezuela 30 años después. Otra historia plantea la posibilidad de que el avión regresó a través del agujero de gusano después de haber salido de Caracas. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde ninguna de estas teorías y la historia, aunque intrigante, suena más a película que a una experiencia real. Pero si resulta ser cierta, sería una experiencia demasiado espeluznante. También podemos mencionar algo que consideramos como una sorprendente historia protagonizada por el vuelo 243, un avión que, aunque no se convirtió en un convertible, vivió un incidente increíble. El 28 de abril de 1988 partió del Aeropuerto Internacional de Hilo con destino a Honolulu con 5 tripulantes y 90 pasajeros a bordo. Todo parecía normal hasta que, a una altitud de 24.000 pies, una sección del techo del lado izquierdo se rompió con un silbido. A pesar de la apariencia previa de buen estado durante 3 vuelos, el avión experimentó una situación crítica. El capitán no notó nada, pero sintió que el avión se movía de manera inusual y de repente los controles se aflojaron. Fue entonces cuando se descubrió que la puerta de la cabina se había roto, dejando una gran sección del techo arrancada. La azafata Clarabel Lansing, de 58 años, fue barrida del avión y nunca se encontró su cuerpo. A pesar de que la mayoría de los pasajeros tenían los cinturones abrochados, 8 personas sufrieron heridas graves. El piloto, el capitán Schornsteimer, tomó el control después de que el oficial Tompkins no pudiera hacerlo. Realizaron un descenso de emergencia y tras declarar la emergencia, se desviaron al aeropuerto de Kahului para un aterrizaje de emergencia. Durante la aproximación, el motor falló y la tripulación no estaba segura de si el tren de Morro estaba bajado correctamente. Por suerte, pudieron aterrizar normalmente 13 minutos después del incidente. Los toboganes de evacuación se desplegaron y los pasajeros fueron rápidamente evacuados del avión en una situación aterradora. El siguiente incidente es del avión sin capitán, un relato sorprendente de Helios 522. Este vuelo, programado desde Larnaca hacia el Aeropuerto Internacional de Atenas, con destino final en Praga,
se vio envuelto en una serie de eventos inusuales. Cuando la aeronave llegó a Larnaca desde Londres, la tripulación de vuelo informó de problemas con una puerta congelada y ruidos inusuales, solicitando una inspección completa. Un ingeniero en tierra realizó la inspección, pero durante el proceso ajustó el sistema de presurización a manual. A pesar de sus intentos, no pudo restablecerlo a la configuración automática y el avión volvió al servicio con la configuración incorrecta. A medida que la aeronave ascendía, la presión en la cabina disminuía gradualmente, desencadenando la advertencia de altitud de la cabina. La tripulación interpretó erróneamente la señal, pensando que era una advertencia de configuración de despegue. Mientras ascendía a AFL 340, la comunicación con la aeronave se volvió imposible y los militares griegos intervinieron. Al interceptar el avión, descubrieron al primer oficial colapsado y el asiento del capitán vacío. El vuelo asistente, sin licencia para volar el Boeing 737, intentó controlar la situación. Sin embargo, los motores se apagaron debido al agotamiento de combustible y el avión se estrelló en colinas cerca de Atenas, provocando la trágica muerte de los 121 pasajeros y la tripulación a bordo. El siguiente es un aterrizaje milagroso, la sorprendente historia del vuelo JAT 367. El concepto del aterrizaje no es solo un acto rutinario para un avión, y pronto comprenderás la extraordinaria experiencia de este vuelo en particular, conocido como JAT Vuelo 367. Este vuelo partió desde Estocolmo con destino a Belgrado, haciendo escalas en Copenhague y Zagreb. El 25 de enero de 1972, el destino le jugó una confusión inesperada a una asistente de vuelo llamada Vesna Vulovic, quien fue intercambiada por otro asistente llamado Vesna y terminó a bordo del vuelo 367. Vesna, emocionada por su primera visita a Dinamarca, abordó el vuelo que salió de Estocolmo a las 13:30 del 26 de enero y aterrizó en el aeropuerto de Copenhague a las 14:30. Mientras estaba en tierra, Vesna observó a un hombre enojado bajarse del avión, pero nunca regresó a bordo. Sin embargo, aproximadamente 45 minutos después de despegar de Copenhague, una explosión sacudió el compartimento de equipaje. La explosión provocó la desintegración del avión sobre el pueblo checoslovaco de Kamenice. De los 20 pasajeros y tripulantes a bordo, Vesna fue la única superviviente. Fue encontrada entre los restos, cubierta de sangre y con su uniforme turquesa destrozado. Bruno Honka, un aldeano que la rescató, la mantuvo con vida hasta la llegada de los socorristas. La increíble historia de supervivencia de Vesna se atribuye a quedar atrapada por un tablero de alimentos en el fuselaje que se separó del resto de la aeronave. Este fragmento, con Vesna en su interior, aterrizó en una zona boscosa y nevada, amortiguando el impacto. Además, los médicos destacaron que la baja presión sanguínea de Vesna y su rápida pérdida de conocimiento durante la despresurización de la cabina contribuyeron a su milagrosa supervivencia. Vesna pasó días en coma, con fracturas en el cráneo, las 2 piernas rotas, 3 vértebras fracturadas y otras lesiones graves. A pesar de quedar paralizada y sufrir amnesia total, su historia de resiliencia sigue siendo un asombroso testimonio de supervivencia. El aterrizaje a un lado de Vesna fue verdaderamente milagroso. Ahora hablaremos de un relato aéreo extraordinario, desafío en las alturas. En una rutinaria travesía del vuelo 5390, el piloto Hutchison cedió el control a Lancaster mientras ascendían sobre Oxfordshire. Sin previo aviso, un fuerte estallido llenó la cabina de condensación. El parabrisas izquierdo se separó, arrojando a Lancaster fuera de su asiento, dejando sus rodillas atrapadas en los controles. La descompresión obligó a Ogden, asistente de vuelo, a asegurar a Lancaster mientras el avión descendía rápidamente. Con la puerta de la cabina volada hacia adentro, el piloto automático desenganchado y la falta de oxígeno, Hutchison inició un descenso de emergencia. La tripulación se aferró al capitán Lancaster, cuya cabeza golpeaba repetidamente el fuselaje. Con dificultades, Hutchison recibió autorización para aterrizar en Southampton. Tras liberar a Lancaster, el avión tocó tierra,
revelando que, contra todo pronóstico, Lancaster había sobrevivido al impacto y al frío extremo. Este relato desconcertante y espeluznante destaca la increíble resistencia de la tripulación y las decisiones cruciales tomadas en medio de la adversidad en los cielos. Este es el misterio del vuelo 5, desvanecimiento en el horizonte. El 30 de enero de 1979, el Boeing 707-323 Quiste, registrado como PPBLU, desapareció sin dejar rastro durante su ruta desde el Aeropuerto Internacional Narita hacia Los Ángeles. Aunque se esperaba una parada en el Aeropuerto Internacional Galeão de Río de Janeiro, nunca llegó. Operado por Varig como un avión de carga, el vuelo transportaba valiosas pinturas de Manabumabe. A las 20:45, la tripulación debía realizar un llamado por radio, pero la comunicación se perdió a 200 kilómetros de Tokio. Las 50,3 pinturas, valoradas en $1.2 millones, nunca fueron encontradas. Las teorías varían, desde un plan de la tripulación para apropiarse de las pinturas hasta la posibilidad de un catastrófico mal funcionamiento del avión. Es el turno de la Amelia Earhart, la trágica desaparición. Amelia Earhart, pionera de la aviación y defensora de los derechos de las mujeres, desapareció misteriosamente durante su intento de circunnavegación del globo. Su vuelo partió de Auckland el 20 de mayo de 1937, pero el 2 de julio, mientras volaba hacia la isla Howland, perdió contacto. Aunque Amelia y su copiloto, Fred Noonan, enviaron mensajes estimando su posición a 200 millas de Howland, nunca llegaron. Las teorías incluyen un choque y hundimiento, respaldado por el descubrimiento posterior de un zapato similar al de Amelia en una isla remota. Sin embargo, el destino de Earhart y su avión sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. Cerremos este video con el enigma del vuelo 513, en una historia tan escalofriante como lo es el regreso de un avión repleto de esqueletos. En el año 1954, el vuelo 513 de Santiago Airlines despegó desde Auchen, Alemania Occidental, con destino a Porto Alegre, Brasil. Sin embargo, el 4 de septiembre de 1955, el avión desapareció misteriosamente sobre el Océano Atlántico. Se pensaba que se había estrellado, y a pesar de múltiples esfuerzos de búsqueda en los años siguientes, no se encontraron restos de la aeronave ni de los pasajeros. 2 años después de la desaparición, Santiago Airlines ya había cerrado, y la búsqueda fue cancelada tras décadas sin encontrar rastro alguno. Sin embargo, el 12 de octubre de 1989, el aeropuerto de Porto Alegre detectó un avión no autorizado en el aire. Los controladores de tráfico aéreo intentaron contactar al piloto sin éxito, hasta que el avión aterrizó por sí mismo. El avión estaba en buen estado, con motores funcionando. Sorprendentemente, al abrir las puertas, las autoridades encontraron 92 esqueletos perfectamente conservados, incluyendo al capitán Miguel Víctor Curie, que aún estaba en su asiento con las manos en los controles. Todos los ocupantes estaban abrochados en sus asientos. La historia, publicada por el semanario World News, ha generado escepticismo. Se señalan similitudes con otras historias de ficción publicadas por la revista, así como con un episodio de The Twilight Zone de 1961 llamado The Odyssey of Flight 33, donde un avión viaja en el tiempo. Además, no hay registros de noticias sobre el vuelo 513 en 1954, lo que ha llevado a cuestionar la autenticidad de la historia. ¿Crees que esta historia es verdadera? Si te gustó este video, dale me gusta, y si has hablado con alguien a quien también le guste estas historias, compártelo. Por supuesto, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Espero que nos digas en los comentarios si has vivido algo similar a alguna de estas experiencias y cómo lo has afrontado. ¡Hasta pronto!